Paulo Freire es uno de los más destacados pedagogos del siglo XX. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Siendo estudiante de Derecho, se casó con Elsa, quien en esa época era maestra de la escuela primaria. Ella lo acercó al trabajo educativo, en particular la enseñanza del portugués, actividad con la que costeaba sus estudios. A partir de su experiencia en el movimiento de cultura popular, de sus estudios sobre el lenguaje popular y del análisis crítico de la educación brasilera de mediados del siglo XX, Freire creó un método de alfabetización que, en la medida en que los iletrados aprendían a leer y escribir, propuso dialogar sobre problemas de la realidad y buscar alternativas para transformarlos. Años después, coordinó el Plan Nacional de Alfabetización. En el año 1964, cuando se estaban formando los cientos de cuadros que pondrían en práctica la propuesta, vino el golpe militar y Freire fue llevado a prisión, acusado de subversivo internacional. Al salir de la cárcel, se exilió primero en Bolivia y luego en Chile, donde sistematizaría su experiencia en los libros La educación como práctica de libertad y Pedagogía del oprimido, en los que desarrolla su tesis sobre la conciencia dominada, lo opresivo de la educación, la concientización, el diálogo y el proceso de liberación. En 1970, Freire fue exiliado por segunda vez en Estados Unidos, África y Europa. En el año 1980 volvió a Brasil para reaprender su país. Participó en diversos programas de formación de maestros, con educadores de la calle y movimiento de educación popular que se desarrollaba en su país y en América Latina. En la década de los 80 publica varios libros y concede numerosas entrevistas donde enfatiza la dimensión política de la educación. El 2 de mayo de 1997, luego de una entrevista a estudiantes de la universidad en Sao Paulo, donde ratifica sus convicciones pedagógicas, éticas y políticas, muere. La amplia obra escrita de Freire y sus presentaciones públicas configuran un rico universo de reflexiones acerca de la educación, la pedagogía y la ética liberadoras. Freire desarrolla 4 dimensiones que contribuyen a la configuración de la educación popular. Educar es conocer críticamente la realidad. En oposición a la concepción bancaria de la educación, para Freire el conocimiento de la realidad no es un acto individual ni meramente intelectual, es un proceso articulado a la práctica y a todas las dimensiones humanas. El supuesto no es tanto conocer el mundo para transformarlo, sino conocer el mundo desde y en la práctica transformadora, en la cual intervienen deseos, valores, voluntades, emociones, imaginaciones, intenciones y utopías. Educar es una práctica política. Para Freire, la educación nunca es neutra. Las prácticas educativas siempre son políticas porque involucran valores, proyectos, utopías que reproducen, legitiman, cuestionan o transforman las relaciones de poder prevalecientes en la sociedad. La educación nunca es neutral, está a favor de la dominación o de la emancipación. Para Freire, la realidad no es solo un punto de partida de la educación, sino un punto de llegada. Es contribuir a transformar visiones que superen la existencia de opresores y oprimidos, de explotadores y explotados, de excluidos. Es suspender los obstáculos económicos, sociales, políticos y culturales que impiden la realización de los educandos como seres humanos. Educar es construirse como sujetos. Para Freire, el diálogo es la condición de posibilidad de construirnos como sujetos. Solo a través de la conversación, basada en una práctica compartida y de la apertura, es que me reconozco como sujeto en permanente construcción. En torno a la discusión y puesta en acción de sus planteos, surgió en América Latina una corriente educativa comprometida con los sueños, proyectos y movimientos de liberación social y cultural. La educación popular. Educación es diálogo. La década que comenzaba se caracterizó por el fortalecimiento de los movimientos sindicales, campesinos, educadores comprometidos. En la mayoría de los países del continente fueron dándose golpes militares y estableciéndose
regímenes autoritarios que buscaron terminar a sangre y fuego este auge del movimiento popular. En ese contexto, la educación popular se fue configurando como una corriente educativa y pedagógica que acompañaba las organizaciones, luchas, movimientos de resistencia y liberación. Con la influencia del marxismo y de otros críticos de la escuela capitalista, se radicalizaron los cuestionamientos del sistema escolar, se evidenció el carácter político de las prácticas educativas y se generaron propuestas pedagógicas alternativas. La identificación de estos rasgos comunes no significa que la educación popular sea una corriente homogénea. Como toda construcción histórica, asumió matices y énfasis en cada contexto nacional. Así, por ejemplo, bajo la dictadura militar, la educación popular en Chile asumió como bandera el restablecimiento de la democracia. En Centroamérica de los años 80, la educación popular estuvo asociada a los procesos insurreccionales y en Bolivia y Perú asumió la bandera de las luchas campesinas e indígenas. Asimismo, las particularidades históricas de cada contexto llevaron a que la educación popular inspirara prácticas en alfabetización, educación en derechos humanos, educación de género y educación intercultural. De este modo, la educación popular, más que un campo doctrinal monolítico, se fue conformando como un campo pedagógico diferenciado de otras prácticas y corrientes pedagógicas. Frente al deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población de América Latina, o frente a viejas y nuevas formas de opresión y exclusión, desde la última década del siglo XX y en lo que va del XXI, se han reactivado las más diversas expresiones de protesta. El continente se empieza a despertar con los movimientos indígenas y campesinos en países como Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia y México. En Argentina, los piqueteros, las asambleas barriales y la movilización de las clases medias y populares contra el sistema financiero renuevan las esperanzas en torno a la acción colectiva. Las facultades de educación y las universidades pedagógicas de América Latina, como centros de investigación pedagógica, formación docente y proyección socioeducativa, tienen en estos desafíos actuales de la educación popular una oportunidad y responsabilidad ineludibles. Al reconocer que la educación no solo está presente en los contextos escolares, sino en la multiplicidad de espacios sociales en los que actúa la educación popular. La formación de maestros debe involucrar estas problemáticas a lo largo de sus planes de estudio.